estamos ya en el tercer domingo de Adviento. El evangelio que vamos a ver hoy es Lucas. Continuamos en el mismo capítulo 3. Los versículos son del 10 al 18. Y hay un cuestionamiento como tema. ¿Qué hacemos nosotros? Van a preguntar los personajes. Bueno, después de haber hecho nuestra invocación al Espíritu Santo, pasamos a la lectura del versículo número 10. Dice, en aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan, entonces, ¿qué hacemos? Y Juan contestó, el que tenga 2 túnicas, que se las reparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, maestro, ¿qué hacemos nosotros? Y él les contestó, no exijan más de lo establecido. Recordemos que Juan estaba proclamando la buena nueva y a la vez estaba bautizando con agua. Y había muchos personajes importantes que se acercaron a él, no solamente la gente del pueblo. También aquí nos menciona a publicanos y luego a militares. En el versículo 14 le dice, unos militares le preguntaron, ¿qué hacemos nosotros? Y él les contestó, no hagan extorsión a nadie, ni se aprovechen con denuncias, sino conténtense con la paga. En estos versículos, precisamente, Juan nos está invitando a esa conversión, donde las actitudes negativas que hemos tenido en nuestra vida sean eliminadas, como anteriormente nos hablaba de los caminos, ¿verdad? Entonces la caridad, la justicia, la solidaridad, el amor al prójimo son los puntos que le señalan a los publicanos, a la gente y a los militares, ¿verdad? Recordemos que como contexto estamos en una cultura donde el Imperio Romano estaba sometiendo al pueblo judío. Entonces los militares a veces abusaban de su poder. Los publicanos o también cobradores de impuestos y los que tenían una economía abusaban de su pueblo y entonces no había solidaridad, no había justicia. Por eso hace hincapié Juan el Bautista a esta conversión. En el versículo 15 nos dice, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Y él toma la palabra y les dice a todos, yo los bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con espíritu y fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego extinguible, inextinguible. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba la buena noticia. Aquí Juan les aclara a todos, porque ya con su forma de vida, con su actuar, con su predicar, pensaban que él era el Mesías. Entonces él les hace la aclaración de que él no es digno ni desatarle las correas a ese que viene, a ese que tiene más poder, al que bautizará con agua y con fuego, ¿verdad? Entonces, aquí hace mención, dice que tiene en su mano la horquilla para limpiar. Imaginémonos esa que usan para separar el heno, que tiene así como picos, ¿verdad? Y que separa lo que es las hojas del grano. Así vendrá, que será nuestro Señor Jesucristo, al que se está refiriendo Juan el Bautista, que tiene más poder y que vendrá a bautizar con el Espíritu Santo, que es el fuego. Entonces, termina con esta explicación Juan el Bautista con respecto a la confusión que había creado en su pueblo con las acciones que él realizaba, pensando que era el Mesías. Hacemos un resumen con los cuestionamientos con cada imagen para repasar nuestro texto
y luego pasamos a la meditación. Tercer domingo de Adviento. En esta meditación vamos a ver otro evangelio de Juan el Bautista. Los evangelios de estos domingos han sido de Juan el Bautista. Y en esta, él está predicando mientras bautiza con agua en el desierto y la gente le preguntan a él, profeta, ¿qué más debo hacer? ¿Qué más debo hacer? Y todas las respuestas de Juan van con relación a la justicia, a la fraternidad, a la caridad. Si el otro tiene uno, tú dale otro. Si no violentes al prójimo, ofrece lo que tienes al que no tiene. No abuses de los demás, no maltrates a los demás. Ten caridad, haz oración, arrepiéntete de tus pecados. Todos estos son los mensajes de Juan. Y estos son mensajes que también vienen para nosotros. Entonces, si nosotros vemos todos estos mensajes desde el Antiguo Testamento, Dios le da a Moisés las tablas de la ley. Dios le da a Moisés las tablas con estos 10 mandamientos que hasta hoy nosotros tenemos como precepto. ¿Y qué es lo que nos dice el primero y el segundo mandamiento, que son los principales? Si nosotros le preguntáramos a Jesús, ¿qué debo hacer? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso de amar a tu prójimo como a ti mismo? Dios se comunica directamente con el hombre a través de los profetas y a nosotros nos dice eso. Entonces, si nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos dice primero, ámate a ti mismo. ¿Y qué significa amarte a ti mismo? Cuidarte, respetarte, dignificarte, darte tu lugar, saber que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que en ese sentido tú tienes que cuidarlo mucho y que darle razón a Dios de este cuerpo. Yo tengo que hacerme digna y tengo que fijarme en mi dignidad humana. Tengo que quererme y tengo que aprovechar todos mis talentos. Tengo que utilizar mi inteligencia para bien. Todo eso es quererme a mí misma. Y luego a mi prójimo como a mí. ¿Y qué significa querer al prójimo como a mí mismo? Es no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, o al revés, hazle a los demás todas aquellas cosas que te gustaría que te hicieran a ti. Trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Y eso tiene que ver con si a ti te gusta que sean contigo generosos, leales, honestos, amorosos, amables. Eso es lo que tú tienes que ser con los demás también, prudentes, solidarios. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo Jesús. Esto es lo que nos dice. Hazle al otro lo que te gusta que te hagan a ti. ¿Y qué pasaría? Esta es una buena pregunta. Si nosotros siguiéramos al pie de la letra este segundo mandamiento, ¿qué pasaría si de verdad amáramos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos? ¿Habría las mismas guerras? ¿Habría los mismos conflictos? ¿Tendríamos tantos problemas con los demás? ¿Verdad que no? Y esto no es una utopía, esto es una realidad. Sí se puede lograr. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que se puede lograr? Primero, porque somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Si nosotros pensamos en eso y respetamos esa creación divina, vamos a vivir de acuerdo a la divinidad. Luego, somos bautizados con agua y formamos parte de una iglesia que nos da unos lineamientos a seguir. Y si lo siguiéramos como se nos pide, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Tenemos todo el poder del Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos da toda la fuerza para poder vivir adecuadamente. La sabiduría, la prudencia, la alegría, la paz, la mansedumbre, todos los frutos del Espíritu Santo. Entonces, vamos a tratar de vivir así, claro, tenemos que poner de nuestra parte, sí, tenemos que tener la voluntad de hacerlo, sí, tenemos que disciplinarnos para hacerlo, sí, no desanimarnos si los demás no lo hacen y no decir, ay, si nadie lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Hazlo tú, haz tú esa diferencia, sé tú la persona que vive adecuadamente, sé tú la que da el ejemplo de tener esa dignidad en ti. Hazlo y vas a ver cómo los de alrededor poquito a poco también lo van a hacer. Entonces,
Esto, si lo llevas a cabo, sobre todo con tu familia, vas a ver que tú vas a crear un entorno familiar distinto, porque tú vas a ser la primera que va a tratar a los demás bien, porque tú vas a vivir en tu familia un espíritu de servicio, vas a vivir pensando en el bien común, en el bien de todos, vas a vivir pensando en crear un ambiente armonioso y alegre, vas a vivir pensando en la unión y la integridad de tu familia. Vas a vivir sabiendo que un sacrificio no es sacrificio por los demás, que un sacrificio tiene una promesa, tiene una meta a seguir y que los frutos son grandes. Entonces vas a vivir sirviendo a los demás y eso vale mucho la pena. Con mayor razón si vivimos esto para nuestros niños especiales. Entonces, si nosotros vivimos todo este esfuerzo a favor de nuestros niños especiales, siendo ellos los primeros involucrados, vamos a ver un gran cambio. Si lo hacemos así y aprendemos a darnos en el servicio, aprendemos a compartir, aprendemos a ceder, a buscar la paz y la armonía y practicamos esto cada día, haciéndole a los otros lo que nos gusta que nos hagan, no haciéndole a los otros lo que no nos gusta que nos hagan, vamos a ver cómo poco a poco esto va formando parte de mí y me va haciendo una mejor persona. Entonces vamos a ver cómo la vida de nuestros niños cambia y la nuestra también, y lo único que estamos haciendo es vivir de acuerdo a los mandamientos que Dios nos dio. Entonces la tarea de esta semana es procura, ofreciéndolo por el Adviento, hacer algo más por tu familia, pensar en este segundo mandamiento y llevarlo a cabo y aplicarlo. Gracias. Bueno, ahora qué le vamos a decir a nuestro Señor en oración, después de haber escuchado este texto que nos motiva a mejorar nuestras actitudes ante los demás, en la solidaridad, en la justicia, en el amor, en el respeto. Pues el Salmo 112 nos dice: aclamemos al Señor con alegría. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su nombre. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que se ha conocido en toda la tierra. Aclamen y griten de alegría, habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Entonces, que no nos quepa duda, si realmente confiamos en este Dios que es nuestra salvación, hagamos partícipe a todos los demás cuán bondadoso ha sido nuestro Señor en nuestras vidas. Demos testimonio de las obras maravillosas que ha realizado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y terminamos diciendo: amado Señor, actúa profundamente en nuestro corazón para que te preparemos un camino recto, actuado con amor, comprensión y justicia con los demás y perdonando a quienes nos ofenden o perjudican. Pasamos a nuestro compromiso. ¿Qué haremos? Pues reconocer, Señor, tu grandeza, tu poder y tu gran misericordia. Con este versículo de Juan 15:5, sin mí nada puedes hacer, pero ya contigo unido a ti, Señor, el Espíritu Santo, al que vamos a hacerle solicitar la ayuda, le vamos a decir, pedirle al Espíritu Santo que actúe en mí con el fuego de su Espíritu, que encienda el fuego ardiente de tu amor, me purifique y me libere de ataduras que hieren y distraen, para que pueda dar lo mejor de mí a todos. ¿A qué me compromete el texto? Recordemos el versículo 11 y del 11 al 13 que dice: ¿qué hacemos? Los cuestionamientos que le hicieron todos los personajes ya mencionados. Él contestó: el que tenga 2 túnicas, que se las reparta. Entonces, tomando en cuenta estas
explicaciones y sugerencias de Juan el Bautista, nosotros vamos a comprometernos a actuar con solidaridad, con honradez y respeto en todo momento y en todo lugar, empezando en nuestro hogar, para que la paz que Dios nos ofrece al cumplir sus mandatos sobre nuestra conversión sea la alegría que compartamos y disfrutemos en esta Navidad. Entonces, como dice Filipenses 4:4, estén siempre alegres en el Señor. No seamos unos tristes católicos, sino unos católicos alegres, convencidos de que Dios es nuestra salvación. Y terminamos con el himno de la alegría.